Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, toca hablar una vez más de la Odisea de Christopher Nolan, porque esta es una película que muchísimo antes de su estreno oficial logró convertirse en el proyecto cinematográfico más escandaloso, más discutido y más intrigante también. Alrededor de él se está desarrollando justo en este momento una verdadera guerra de información que es bastante intensa, bastante interesante también, y el grado de tensión pública está por las nubes. Es como si lo que estuviera en juego acá no fuera solamente la recaudación de la taquilla, sino el destino de toda la industria. Y sí, ya lo sé, incluso puede llegar hasta sonar exagerado, pero lo cierto es que no lo es. Y ahora mismo Christopher Nolan salió a responder personalmente a todos los críticos o todos los detractores o como los medios de comunicación llaman, a todos los haters. Y lo hizo de una manera muy demostrativa, muy presuntuosa y mostrando una total confianza en sus propias fuerzas y en su condición de elegido, como el intocable de Hollywood. Mientras tanto, Universal no parece estar como tan seguro del éxito incuestionable de la Odisea, por lo que está arrojando absolutamente todas sus fuerzas y todos sus recursos para intentar convencer a la gente de ir al cine y comprar una entrada. Y es precisamente sobre ese aspecto que ahora se están desarrollando muchas más controversias. Además, el paso de Nolan acá puede estar jugando una broma muy pero muy pesada para el estudio. Así que veamos todo esto. Pero antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, yo creo que en general hay que decir que todo el alboroto que hay alrededor de la Odisea no surgió de la nada, no es que el público sea simplemente un odiador, porque esta película se las arregló para enfurecer al público desde muchísimo antes del estreno, desde el minuto 1. Tan pronto como apareció en YouTube el tráiler, una avalancha de críticas cayó de inmediato por el total desprecio hacia el realismo histórico. Y digo realismo histórico entre comillas porque si bien la Odisea es una epopeya griega que tiene una base mitológica, también tiene una base realista, también está ambientado en una época y Christopher Nolan dijo que iba a respetar ese realismo histórico o esa precisión histórica y no lo están haciendo. Muchísimos criticaron, por ejemplo, el aspecto de las armaduras y de las armas porque no tienen nada en común con la arqueología real de la edad de bronce del Mediterráneo. Y por supuesto que también se criticó muchísimo al casting. La elección de Lupita Nyong'o como Helena de Troya y su hermana gemela provocó una ola de indignación que fue complementada por los rumores de que Aquiles supuestamente podría ser interpretado por Elliot Page. Y también se criticó muchísimo al reemplazo de la música de ópera porque no era precisamente histórica, por el rap de manos de Travis Scott, quien va a interpretar también a un bardo en esta película. También se criticó muchísimo a la total ausencia de griegos en el casting y a las acusaciones de apropiación cultural. Pero en lugar de pedir disculpas o intentar suavizar las asperezas o tratar de calmar al público o hacer, no sé, cualquier cosa en esa dirección, Christopher Nolan fue directamente al choque de manera consciente. Él llevó deliberadamente a que apenas hace unos días la Odisea recibiera oficialmente la clasificación R y probablemente algunos se pregunten, bueno, ¿qué tiene esto de malo? Pero en realidad este es un aspecto mucho, pero mucho más significativo de lo que parece ser a primera vista. El caso es que, a ver, ¿cómo se los explico? En el Hollywood moderno, la frontera entre la clasificación PG-13 y la clasificación R a menudo se mide por detalles microscópicos. Puede ser, no sé, una escena en un campo de batalla innecesariamente naturalista, o puede ser, no sé, un poco de sangre o algunos momentos explícitos en el encuadre o pocas expresiones un poco rudas. Y cualquier otro realizador en el lugar de Nolan habría sacrificado estos minutos de metraje para abrir las puertas de los cines a todo el mundo y garantizarse una audiencia muchísimo más amplia, especialmente teniendo en cuenta que necesitan todo el apoyo posible para alcanzar la rentabilidad debido a toda la controversia que gira en este momento alrededor de la película. Sin embargo, Christopher Nolan se negó a cambiar ni un ápice de su creación. Esta es su manera de demostrar que el diseño creativo no se vende en aras de obtener ganancias adicionales y que el cine va a ser exactamente como lo ve el autor y punto, no hay ningún cambio, nadie más puede meter manos. Y esto es una demostración de confianza o narcisismo y terquedad, dependiendo cómo quieras verlo. Es como si dijera, yo estoy súper, pero súper seguro, tan seguro de mi victoria, que ni siquiera voy a bajar la clasificación de la película por el bien de unos miserables cientos de millones de dólares adicionales en la taquilla. Él se cree intocable. Y digo intocable entre comillas porque lamentablemente él se arrodilló a ese Hollywood moderno en pos de la inclusión y la diversidad,
solamente para obtener premios, reconocimientos y esos jugosos reembolsos por grabar en ciertos países, por supuesto siguiendo todos estos lineamientos de la ley. Supongo que creyó que era, no sé, suficiente para asegurar el éxito de la taquilla, pero no estoy muy segura de eso y Universal tampoco está muy seguro de eso. Sin embargo, en pos de la libertad creativa, Universal va a tener que pagar con un riesgo financiero colosal, chicos. Las apuestas económicas acá son incomparablemente más altas que en los tiempos de Oppenheimer. Aquella película que también salió con una clasificación R se las arregló para recaudar cerca de $1.000 millones, convirtiéndose en un fenómeno, en una de las películas biográficas con mayor recaudación de la taquilla, pero el presupuesto de Oppenheimer era solamente de $100 millones. Mientras tanto, la Odisea tiene un costo de producción de $250 millones, sin contar el marketing, y la clasificación R corta automáticamente con una parte significativa de todos esos espectadores potenciales, y eso a pesar de que para alcanzar la rentabilidad necesitan recaudar en la taquilla cerca de unos $800 millones. Al mismo tiempo, las proyecciones de taquilla para la Odisea en este momento están entre los 97 y los $132 millones para su fin de semana de estreno, según Box Office Theory, en Estados Unidos, con una recaudación nacional entre 325 y 475 millones de dólares cuando todo esté dicho y hecho. Es decir, en Estados Unidos y Canadá en el mercado nacional al final de su carrera en los cines. Es decir, que tiene que hacer más o menos lo mismo en el mercado internacional solamente para alcanzar su punto de equilibrio. Y para una película con una clasificación R, eso es un límite muy pero muy ambicioso. Y lo más importante no es solamente alcanzar la recaudación de su fin de semana de estreno, sino también mantener la recaudación con el paso de las semanas, porque hemos visto a un montón de películas que comenzaron bastante bien con un buen fin de semana de apertura, pero que se derrumbaron inmediatamente a la semana siguiente. Y como vimos en el día de ayer, a pesar de que el reconocimiento había aumentado, es decir, que más personas sabían de la existencia de esta película gracias a toda la campaña de marketing que estaban haciendo, el interés no había aumentado, el interés seguía exactamente igual. AMC, por su parte, dijo que el sistema había colapsado y luego salieron a decir que habían registrado ventas récords de entradas. Y por cierto, para quienes no lo recuerden, dijeron exactamente lo mismo de Los Cuatro Fantásticos, una película que solamente logró recaudar $521 millones en Estados Unidos y fue un fracaso financiero para Marvel. Y por cierto, muchísimas gracias Brian por recordármelo en el día de ayer, porque me había olvidado de ese pequeñísimo detalle para mencionarlo en el video. Pero bueno, al menos por ahora de la Odisea solamente tenemos a un pequeño grupo de fans acérrimos del director que está promocionando esta película como locos y está comprando entradas en eBay por $1.000. Por supuesto que todo esto es reventa, así que las ganancias no van a ir para Universal, sino para las personas que la está revendiendo en el caso de que efectivamente haya gente comprándola por ese precio, lo cual me parece una locura, me parece súper fantasioso. Y la verdad es que si lograste vender una entrada por $1.000, te recontra felicito porque es un idiota la persona que pagó ese precio por una entrada de cine. Pero bueno, con todo esto, Nolan va a tener que saltar por encima de su cabeza y romper su propio récord para demostrar que su nombre es capaz de amortizar los presupuestos cósmicos que tiene esta película, incluso bajo la restricción de edad y toda la controversia que hay a su alrededor. Y comprendiendo toda la seriedad de la situación y los riesgos financieros de la clasificación R, de la clasificación para adultos, Universal ya ha desplegado una campaña de relaciones públicas a gran escala para anticiparse, buscando revertir al máximo la opinión pública, que es bastante pero bastante negativo en este momento. Y mientras el propio director mantiene su habitual calma helada, los actores principales de la película ya se han involucrado con todas sus fuerzas en la promoción a máxima potencia, suavizando hábilmente las asperezas y atrayendo atención hacia sí mismos. Por ejemplo, Matt Damon convirtió la gira promocional en un espectáculo fascinante. Basta con solamente ver su reciente actuación viral en el programa de Jimmy Kimmel, en donde Matt Damon intentó infiltrarse en el estudio de grabación escondiéndose dentro de un gigantesco modelo de utilería de caballo de Troya, bajo el pretexto de anunciar la próxima película. Al mismo tiempo, también tenemos a Jon Bernthal en entrevistas que está construyendo activamente alrededor de Nolan un verdadero culto de profesional absoluto. El actor clasificó públicamente los métodos de trabajo del director en el set de filmación como casi sobrehumanos, como perfectos, destacando su increíble concentración, precisión ideal y control sobre cada aspecto de la producción.
Tom Holland, por su parte, también dijo que se sorprendió del profesionalismo de Christopher Nolan y lo comparó con Marvel, dejando muy mal parado a Marvel y Disney, porque él está acostumbrado a la improvisación y a los cambios sobre la marcha en Disney, algo que no pasó acá. Y eso sí fue bastante, pero bastante gracioso, no lo voy a negar. Pero no todo el marketing ha sido bueno, si tengo que ser honesta con ustedes. Lupita Nyong'o, por su parte, fue nefasta con sus entrevistas. Y también tenemos a Matt Damon, Robert Pattinson y Tom Holland, que hicieron una sesión de fotos para GQ promocionando la película. Y parecía básicamente la jaula de las locas. A pesar de que tenían que interpretar a guerreros fuertes, no parecían muy machotes, que digamos. Hasta Elliot Page se ve muchísimo más masculino que los actores en estas fotos, y eso que ni siquiera es un hombre. Paralelamente, en las páginas principales de publicaciones especializadas, también se está desarrollando una verdadera defensa intelectual del método de dirección de Nolan, destinada a calmar a esos críticos con argumentos científicos que son medios raros, los argumentos que están dando. Una de las publicaciones más notables, por ejemplo, fue una gran columna del autor e intérprete de Chicago, Joel Godkin, en el Chicago Sun-Times. Él declaró que las quejas sobre la inexactitud histórica de la película de la Odisea carecen de total sentido. Él mencionó que el propio texto original de la Odisea nunca fue una crónica arqueológica estricta, que los narradores antiguos reescribieron los mitos durante siglos, que cambiaron algunos detalles, que añadieron ficción y que adaptaron el lenguaje para sus oyentes para evocar en ellos emociones vivas acá y ahora, o sea, en aquel momento mientras lo estaban haciendo. Y supuestamente lo mismo está haciendo Christopher Nolan con esta película. Secundaron tal opinión también expertos en el campo de la lingüística. Por ejemplo, la Universidad Northeastern, quienes salieron en defensa de algunos giros lingüísticos de la película, bastante ambiguos por cierto, declararon que no es un error ni un descuido el lenguaje que se está utilizando en esta película, sino que era una herramienta consciente que lo hicieron a propósito y que ayuda a hacer que estos héroes antiguos se sientan más cercanos y emocionalmente más accesibles para el hombre moderno. En general, la defensa mediática de la futura Odisea ahora es simple y bastante, pero bastante impresionante. Dicen que Nolan le devuelve a la epopeya su humanidad original, pensada para el espectador actual, en lugar de construir una especie de diodrama de museo estéril. Básicamente están tratando al público de idiota y están diciendo que no pueden empatizar o comprender una epopeya griega que ha sobrevivido a casi 3000 milenios. Es una locura y no tiene sentido. Incluso el famoso caricaturista Tom Gaul de The Guardian resalta el estilo característico del director, retratando un cómic sobre cómo Nolan arrastró a todo el equipo de filmación directamente a la cueva del Cíclope para no filmar sobre el fondo de pantallas verdes, sino que prefirió usar efectos prácticos, cosa que también ya hemos visto en videos anteriores. Y visualmente, repito lo que dije en ese momento, puede verse bien. Pero ¿eso será suficiente? No lo sé. Lo sabremos dentro de poco cuando la película se estrene. Pero yo por ahora lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.